Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo vamos? Listo, bienvenidos entonces a la clase de hoy. En la pasada finalizamos con el registro MAR o el registro de dirección de memoria. Ya lo tenemos acá integrado y el día de hoy vamos a ver nuestro módulo de RAM. ¿Listo? Nuestro módulo de RAM va a ser la parte del procesador en donde nosotros vamos a... Córtelo, córtelo. 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 Listo, ahora sí. Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a esta nueva clase. En la clase de hoy vamos a ver el módulo RAM, que es el módulo en donde vamos a almacenar el programa que nosotros vamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces, como nos damos cuenta, únicamente nos quedan tres modulitos adicionales para finalizar, que sería el registro de instrucciones, el secuenciador y un registro de salida, ¿vale? Que sería como para mostrar los datos o los resultados de las operaciones. En la clase de hoy pues vamos a ver cómo funciona eh, el módulo de la RAM. ¿Listo? Entonces, como vimos la clase pasada, cuando arranca el procesador, entonces vamos a colocar acá en el program counter la dirección 0000, ¿cierto? Que esa dirección va a ser en donde va a estar almacenada la primera instrucción. Ok, entonces vamos a tener acá en nuestra memoria RAM las instrucciones almacenadas. Entonces, para saber qué dirección, qué registro es el que yo voy a acceder, pues el MAR se encarga de eso, de definirme aquí qué dirección es la que yo voy a acceder. Simplemente este módulo RAM lo que va a hacer es colocar este dato, ¿sí? Esta instrucción que se encuentra en esta dirección, él la va a sacar y la va a poner ¿en dónde? Acá, en el bus de datos. ¿Listo? Cuando él la ponga en el bus de datos, lo siguiente que va a suceder es que el registro de instrucciones va a tomar ese dato para determinar cuál instrucción es la que va a ejecutar el procesador. ¿Listo? Entonces, esta memoria RAM pues tiene también dos modos de operación, ¿cierto? Que sería el modo run, que es cuando ya tiene las instrucciones almacenadas y simplemente se va a ejecutar. Ejecutamos una instrucción a continuación de la otra. Pero también tiene el módulo o el modo de operación de program, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo energizo el procesador, esta RAM va a tener unos datos aleatorios. No es una ROM, como los procesadores modernos que tienen es una ROM y ese programa ya está almacenado y es inmodificable, ¿sí? Nosotros acá tenemos es una memoria RAM por simplicidad, pero esa memoria no tiene un dato definido. ¿Por qué? Porque cuando yo la desenergizo, pues ese dato se me va a perder, ¿cierto? Como ya lo hemos visto. Entonces, cuando yo energizo el procesador, esos registros van a tener unos datos aleatorios que no me van a significar nada. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es arrancar el procesador, energizarlo, ponerlo en modo program y venirnos acá a hacer que la programación, valga la redundancia, la programación de esa RAM. ¿Sí? Vamos a programar nuestro procesador. Entonces, seleccionamos la dirección de memoria con el módulo de entrada. Luego, esta RAM va a tener unos switches también. Va a tener 8 switches en donde vamos nosotros a poder seleccionar cuál va a ser el dato de entrada de ese registro. Y luego vamos a proceder a cargarlo. ¿Sí? Vamos a almacenar ese dato en la dirección que escojamos. Luego aumentamos la dirección en el MAR y procedemos a cargar el siguiente valor. ¿Listo? Volvemos a poner el siguiente valor, programamos y así sucesivamente hasta que lleguemos a la posición 1111, ¿sí? Como fue lo que les mostré pues la clase anterior.
Cuando lleguemos a esta posición 1111, pues volvemos a cargar ese dato y ya finalizaríamos de grabar todas las direcciones de la memoria, ¿sí? Es decir, que en ese punto tendríamos nuestro programa almacenado. Y lo que tendríamos que hacer es pasar a ejecutarlo. Entonces, para pasar a ejecutarlo, pasamos del modo program al modo run y de esa forma ya nuestro procesador comienza a ejecutar las instrucciones. ¿Listo? Acá tenemos entonces nuestro montaje final para nuestro módulo RAM. ¿Listo? Este va a ser nuestro módulo de memoria RAM. Acá tenemos los 4 bits de direcciones, ¿cierto? Que son las direcciones de memoria. ¿Que vienen de dónde? Vienen de nuestro módulo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que es nuestro módulo de registro de dirección de memoria o nuestro módulo MAR. ¿Listo? Entonces, de ahí viene la dirección y aquí lo que hacemos es que leemos esa dirección, aunque también la podemos programar, ¿sí? Cuando arrancamos el procesador, tenemos que primero programarla. ¿Cómo se programa? A través de este bit de proc que lo tenía el módulo anterior, ¿sí? Entonces, con este módulo proc, yo lo que hago es que, como es una señal OR, cuando esta señal me vale 1, lo que sucede es que me deja este bit en alta impedancia, ¿sí? O sea, este 74245 me queda en alta impedancia y ningún dato va a pasar hacia el bus de datos. ¿Listo? Esa básicamente es nuestra función de proc. Es bloquear este módulo para que ningún dato se me vaya al bus de datos mientras yo hago la programación. Entonces, ¿cómo hacemos la programación de nuestra memoria RAM? Que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Cuando energizamos el procesador, tenemos que venir a programar nuestras instrucciones para posteriormente ejecutarlas. Entonces, al colocar este modo proc en 1, lo que hago es que bloqueo acá la salida de la memoria, ¿sí? No va a haber ningún dato que vaya hacia el bus de datos. Luego, ¿qué tengo que hacer? Me voy al módulo MAR y en el módulo MAR ajusto la dirección, ¿no? Arranco de la dirección 0000. Y ahora, mediante este switch que tiene 8 posiciones, lo que tenemos que hacer es que colocar el dato que va a quedar grabado en la memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué dato va a quedar grabado en la memoria? Tenemos dos partes. Entonces, en la parte baja vamos a dejar el argumento que requiera esa instrucción, ¿sí? Si esa instrucción necesita algún dato, entonces en esta parte baja yo voy a colocar la dirección de memoria en donde ese dato va a estar, ¿sí? Ese posible argumento o ese posible dato que se necesite para ejecutar la instrucción, en qué dirección de la misma RAM va a estar ese dato. Y en la parte alta, en el nivel alto, que sería del D4 al D7, voy a colocar el código de operación que se va a ejecutar, ¿sí? Es decir, como aquí tengo 4 bits, mi procesador va a tener la capacidad de ejecutar hasta un máximo de 16 instrucciones diferentes, ¿vale? Luego las definiremos, qué instrucciones vamos a ejecutar. De momento sabemos que puedo ejecutar un máximo de 16 porque aquí puedo tener 16 códigos diferentes. ¿Listo? Entonces, retomamos el tema, ¿vale? Energizamos el procesador. Asignamos proc en 1 para que no me ponga datos en el bus de datos y saber que yo voy a programar mi memoria RAM. Porque apenas la energizo, mi memoria RAM va a tener basura. ¿Listo? Me vengo al MAR, selecciono la dirección 0000 y luego busco cuál es el dato y la instrucción que voy a almacenar ahí, en ese registro 0000. Entonces, selecciono acá con estos interruptores, selecciono y luego vengo y pulso acá este pulsador que se llama pull 3, ¿vale? Entonces, cuando él está suelto o en la posición de arriba, él lo que está haciendo es leyéndome el dato que está almacenado, ¿sí?
Aquí me va a mostrar el dato que está almacenado en ese momento, que para mí va a ser basura, pero cuando yo lo oprimo, entonces me activa escribir, ¿sí? Entonces me activa esta señal de W, que es mi write enable. Entonces, ese W lo que va a hacer es que el dato que está presente en los pines desde el de sub 0 hasta el de sub 7, va a quedar grabado en la memoria RAM. ¿Listo? Y cuando yo suelto acá, pues simplemente me va a hacer es la lectura. Entonces, como ya tengo seleccionado mi dirección 0000, pues ese dato que acabé de grabar, automáticamente cuando yo suelte el pulsador, entonces ese dato va a quedar reflejado acá en los LEDs. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Pues aumentamos, ¿sí? Aumentamos en nuestro registro MAR a 0001. Luego venimos y ajustamos nuestra dirección nuevamente, ¿cierto? Ajustamos nuestra dirección y volvemos a presionar acá, pull 3. Y nos quedaría grabado la segunda instrucción. Luego nos pasamos acá, 0010, ajustamos el código de la operación y la dirección del argumento si se llega a necesitar. Volvemos a presionar pull 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 1111 y ajustamos dirección y colocamos pull 3. Ahí nos quedaría ya toda la memoria almacenada. ¿Listo? Tendríamos nuestro programa almacenado y listo para ejecutar. Entonces, una vez que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Pues pasar nuestro procesador a modo run, ¿cierto? Que lo hacemos ¿en dónde? Lo hacemos con el pulsador que tenemos en este módulo MAR. Allá lo ponemos en modo run. Este proc que tengo acá en 1 se me va a volver un 0, ¿cierto? Y lo que va a suceder es que ya me va a quedar para habilitar el módulo únicamente con esta señal, que es el enable R, ¿sí? E sub R. Entonces, con esta señal, cuando vale 0, es que yo voy a ¿qué? Es que yo voy a pasar este dato que tengo almacenado en la memoria hacia el bus de datos. Y cuando vale 1, pues me lo va a tener en estado de alta impedancia. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en modo run, esta señal, pues simplemente no va a tener ningún efecto. El módulo se va a controlar es con esta señal. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro cómo funciona nuestra memoria RAM. Entonces, tenemos que tener toda la claridad que cuando energizamos nuestro procesador, primero tenemos que almacenar el programa y luego sí, pasamos a ejecutarlo, ¿vale? Eso lo tenemos que hacer cada vez que lo energicemos. ¿Por qué? Pues porque nuestra memoria es una memoria RAM y esa memoria RAM pierde los datos cada vez que desenergizamos el procesador. Entonces, de momento, pues no nos interesa que sea ROM. ¿Por qué? Porque la intención es que ustedes entiendan en detalle la minucia de cómo es que esta maquinita llamada procesador ejecuta las instrucciones, ¿vale? Más adelante miramos entonces si montamos un procesador ya con memoria RAM, con memoria ROM, poquito más robusto, más moderno, pero de momento, con esta información, ya ustedes tienen las bases sólidas y lo mejor para poder entender cómo funciona esta maquinita. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a la práctica. Voy aquí y les muestro simplemente ya el montaje como lo desarrollé. Esta parte ya la vimos en la clase anterior, que sería nuestro módulo MAR. Acá nosotros escogemos la dirección a la que vamos a almacenar y este switch de acá es de 8 bits. Entonces acá lo que vamos es a colocar los 4 bits bajos, ¿sí? Que ya dijimos que es donde vamos a colocar la dirección de memoria por si necesitamos un argumento para la operación. Y en este que sería la parte alta, vamos a tener ¿quiénes? Vamos a tener el código de la operación, ¿sí? Y este es el pulsador SW3 que me va a permitir almacenar el dato en la RAM. ¿Listo? Acá tenemos nuestro buffer de salida, que va a ser de 3 estados, ¿cierto? Y él va conectado acá directamente al bus de datos, ¿vale? Tenemos los indicadores LED para nosotros monitorear cuál es el dato que tenemos en la salida
de la memoria. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Pues las dos memorias. Entonces, una memoria y otra memoria. Estas dos memorias son de 16 posiciones, pero únicamente tienen 4 bits, ¿no? Entonces, tenemos que montar dos en paralelo para poder tener los 16 registros de 8 bits. ¿Listo? Y esta es nuestra compuerta OR, la cual no, pues, nos va a permitir seleccionar simplemente el modo run y el modo normal. ¿Listo? Entonces, pues ya ese sería como el montaje. Estos LEDs de acá, pues también ya los vimos, son los que me dicen cuál es la dirección que estoy accediendo. Y pues aquí ya tendríamos todo, ¿sí? Tendríamos todos los circuitos, todos los LEDs, todo monitoreado. Entonces, hagan el montaje y pues ya vamos entonces al video de cómo se hace la programación de la RAM. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya nos vemos. Compañeritos, buenas tardes. Bueno, ya tenemos acá el montaje de lo que sería el módulo RAM más el módulo MAR, ¿sí? Entonces tenemos el registro de acceso de dirección de memoria y aquí tenemos ya nuestro montaje de nuestro módulo RAM. Entonces arrancamos aquí por este buffer, que es el que nos va a dejar poner el dato que leamos de la RAM en el bus de datos. Listo, este tiene salida de 3 estados. Tenemos también nuestra fila de diodos LED que nos van a permitir verificar cuál es el dato que está almacenado en la memoria. Tenemos las dos memorias. Como sabemos, cada memoria es de 16 direcciones, pero únicamente tiene 4 bits. Entonces necesitamos unir dos en paralelo para poder tener nuestro byte. Y acá simplemente pues tenemos una compuerta que es la que nos va a permitir hacer el control de entre modo program y modo run. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el tema? Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra dirección de memoria en 000, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es arrancar por poner el procesador en modo program. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo voy a almacenar, tenemos que arrancar con la dirección 0000. Entonces, vamos a colocar 0000, ¿cierto? Esa sería nuestra dirección. Pues en esa dirección, ¿qué dato vamos a colocar? Pues vamos a colocar un dato que nosotros debemos establecer acá en este switch, ¿cierto? Entonces supongamos que nuestro primer dato va a ser este. Todos desenergizados menos 1. Entonces ya tenemos almacenado o tenemos definido cuál es el dato que vamos a almacenar y la dirección, ¿cierto? Entonces simplemente mediante la pulsación de este pulsador, valga la redundancia, pues vamos a guardar ese dato ahí en la RAM. ¿Listo? ¿En qué dirección? En la dirección 0000. Y ese es el dato que va a almacenar. Todos ceros menos el bit menos significativo, que va a ser 1. Entonces pulsamos y ya nos quedó almacenado ese dato. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Aumentamos de dirección, ¿sí? Me voy a la dirección 0001 y ahí voy a buscar mi nuevo dato o mi nueva instrucción que le voy a almacenar a ese procesador. Entonces me vengo acá, vamos a hacer este cambio para que me quede como una especie de secuencia y voy a dejar almacenado todos ceros y al final 1, 0. ¿Listo? Entonces nuevamente pulsamos y ya tenemos todo 0, 1, 0. ¿Listo? Luego vamos entonces al siguiente. Entonces, que sería 1, 0, ¿sí? Entonces, en este 1, 0 vamos a aumentar acá al siguiente como si fuera una secuencia. ¿Listo? Entonces pulsamos y ahí vamos almacenando. Y finalmente dejemos este acá. Dejémoslo hasta al 0011 para el siguiente y pues suspendemos ahí la práctica como para que, eso era lo importante, es que ustedes puedan ver cómo es la forma de programar, ¿sí? En qué forma es que nosotros vamos a hacer la programación de nuestro procesador. Los códigos de la instrucción, pues los vamos a ver ya más adelante. Ya estamos muy próximos a llegar a esa etapa. Entonces, listo.
Entonces, simplemente, ¿cómo hacemos? Cuando nosotros vayamos a ejecutar nuestro programa, pues el programa automáticamente lo que va a hacer que es venir y arrancar por la dirección 000, ¿cierto? Todos ceros, y miren que ese es el dato que nosotros almacenamos previamente. Luego él va a colocar la 1, entonces está el siguiente. Luego va a pasar a 1, 0, que sería este. Luego va a pasar así a 1, 1, que sería el siguiente. Y así va a seguir aumentando hasta que llegue a ¿cuánto? A 1, 1, 1, 1. Ya en el siguiente paso volverá nuevamente a hacer todo 0, 0, 0, 0 y comenzará nuevamente a correr todo el programa. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó el montaje para que porfa lo monten. Des en cuenta el montaje que para que les quede limpio, para que no les queden los cables cruzados muy atravesados o en maraña, en mucho puente. Todo esto hay que irlo probando para que ustedes estén tranquilos cuando ya tengamos todo el procesador completo, no vayamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, hasta acá el video. Muchas gracias por verlo, porfa. Preguntas, dudas, lo que tengan, todo, déjenlo aclarado. No se les olvide suscribirse, compártanle a todos sus conocidos que les guste este bonito mundo de los procesadores. Y ya vamos finalizando, ¿vale? Ya nos quedan apenas 2, 3 modulitos y ya vamos a tener nuestro procesador completamente armado. Y se viene lo más chévere, que es ponerlo a funcionar. ¿Listo? Entonces, no se les olvide compartir y chao a todos.